En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Estamos de regreso aquí en la bitácora antropológica. Bueno, no tanto de regreso, porque este es como el episodio 8, si mal no recuerdo, con Fernanda Vázquez. Y ya es otro episodio, ya nos cambiamos de ropa, bueno, yo. Pero estamos aquí platicando sobre su trabajo, o vamos a empezar a platicar sobre su trabajo en la India, ¿no? ¿Qué fue, digamos, ya estábamos platicando, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué fue lo que estábamos platicando en el otro episodio? En la otra vida. Que hiciste un trabajo sobre un conflicto, digamos, étnico, ¿no? Uh-huh. Por lo que entiendo había sido originado por la conquista, por el Imperio Británico. Ah, no, bueno. O él fue el que puso, digamos, la división, ¿no? Porque no había esta división. No, bueno, el trabajo de licenciatura fue sobre Jammu y Kashmir, que es este territorio que quedó en medio entre Pakistán e India cuando se dividieron, ¿no? Y se independizaron y se dividieron. Ese fue el primer trabajo. Pero para ese trabajo yo no fui a India, yo todo lo hice desde México. Sí. Con la ayuda de mi asistente Jan Meyer, ¿no? De la historia. Sí. Pero estábamos ya me acordé que estábamos en el rollo de que habías hecho trabajo etnográfico, que estuviste un año ahí con ellos, ¿no? Claro. Sí, eso fue para la maestría. Yo fui en el verano, en medio de mi maestría, entre el 2004 y el 2005. No, espérate. Sí, en el verano, ha de haber sido en el verano del 2005 que yo fui a India por primera vez en mi vida y recuperé algunas cosas, pero muy leves porque fue un mes, para la tesis de maestría. Y yo ahí decidí trabajar sobre el conflicto entre Indira Gandhi y los Sikh, estos de turbante que te estaba contando. ¿Y cuál era el conflicto entre ellos? Lo que pasa es que el Punjab, como había sido dividido entre Pakistán e India, tuvo transformaciones también poblacionales. ¿Pero qué es el Punjab? El Punjab es un estado, okay, una región, y es una región muy interesante porque fue una región importante de influencia persa. Ahí se funda el sikhismo, un pedazo ahora está en Pakistán, otro pedazo se quedó en India, y ese pedazo que se quedó en India, que se convierte en un estado muy chiquito, antes era una región muy grande, pero con la partición se queda físicamente un espacio muy, muy pequeño. La mayoría se convierte los Sikh, o sea, los Sikh son mayoría en el Punjab. Antes eran los musulmanes. Y el Punjab es un estado. Es un estado. O sea, es India, Punjab, Dentro de India, está en el norte. Pero es independiente de India. No, está dentro de India. Es parte de India. Es un estado, digamos, que forma parte de India. Sí, como Querétaro. Ah, ok. Como Durán. Yo pensé que cuando dijiste se independizó, pensé que se había independizado de India. No, se quedó, o sea, fue lo que uno de las territorialmente, una gran extensión del Punjab, antes en una región, y con la partición una gran extensión se quedó en Pakistán y otra en India. O sea, hay dos Punjab divididos, ¿no? Eso es muy interesante. Y entonces yo trabajo en la parte que está en India, y entonces ese pedazo, la mayoría se convirtió, o sea, la mayoría de las personas que viven ahí se convirtieron en los Sikh. Bueno, más bien, los Sikh viven ahí, y entonces son la mayoría en ese estado. Del otro lado se quedaron los musulmanes, porque el estado, en realidad, antes de que fuera particionado, que se independizaran los dos países y se dividiera el territorio, la mayoría era musulmana, ¿no? Oye, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Cuánto haces? ¿Llegas a Delhi y de ahí te vas en...? Sí, son 7 horas, son 7 horas en tren. Ay, caray. Y viajar en tren en India es un viaje. No manches. Porque te pasan ratones, ratas, cucarachas. O sea, no hay primera, ni segunda, ni tercera. Se supone que sí, pero después, en otra conversación, te platico de las experiencias de los trenes. Son maravillosas, porque luego hay trenes, digamos, cuando no viajas en segunda o en primera, viajas en tercera, que son así como
como bancas. Y ¿no? sí son como en las películas de se trepan todo el mundo por las ventanas y el techo. Ahora no tanto, no tan así porque salen volando, ¿verdad? Pero sí, hay muchísima gente. A mí me ha tocado en los de tercera, ¿no? O sea, la clase más barata, que se abarrota, o sea, van parados y demás. Son muy confianzudos a veces los indios. Entonces me ha tocado que llegan así las familias y la mamá, sin preguntar, me sienta al bebé, al niño, ¿no? Entonces yo he viajado con niños que no son míos, así de repente que me los pasan y yo ni dije que sí ni no, ¿no? O sea, nada más se los ponen, ¿no? Entonces sí son como muy confianzudos. Entonces sí, es muy interesante el tren. O sea, hacen 7 horas de Nueva Delhi a Amritsar, que es donde yo viajo, que es un lugar sagrado. Es donde está el templo más importante para los Sikh, el templo dorado. Es un templo muy lindo con un lago artificial. Y bueno, yo decidí trabajar ese conflicto. Y son musulmanes, perdón por la ignorancia. Son Sikh. Son Sikh. Es esta una religión vinculación, o sea, es un diálogo entre el sikhismo y el hinduismo. Sí, perdón. Y a mí me gusta, o sea, se sale por completo de todo lo que pienses como comunidad, ¿no? Porque rompen un poco con el hinduismo por el sistema de castas, o sea, de alguna manera quieren hacer otra cosa distinta porque no están de acuerdo con las castas. Entonces Guru Nanak ahí establece una diferenciación muy buena, en donde todos son iguales, hombres, mujeres. Que es lo que te decía, los Singh y Kaur. El apellido, pues, ¿no? ¿Nos puede repetir? Porque eso no se grabó. Eso no se grabó. Todos los hombres se apellidan Singh, que significa león, todas las mujeres se apellidan Kaur, que significa princesa. O sea, generaciones y generaciones, no importa, tú no tienes el apellido de tu mamá y de tu papá. Tú te apellidas Kaur si eres mujer y te apellidas Singh si eres hombre. Qué caótico eso. No, es maravilloso. Pues, entonces no hay, ¿cómo hay distinciones? Pues por tu nombre, o sea, siempre hay una forma de hacerlo, pero ahí no sabes en qué casta perteneces, o sea, es muy interesante, a mí me gusta mucho. Entonces, esas son las cosas que a mí me apasionan, por eso me empecé a meter más. Y luego la otra cosa es que en todos los templos se llaman gurudwaras, la casa del guru, de la divinidad. Tú puedes, seas de la religión que seas, tú puedes, bueno, si tienen obviamente alojamiento, hay hostales, por ejemplo, ahí en el Templo Dorado, yo viví como 2 meses en el Templo Dorado, y hay un comedor que funciona los 365 días, día y noche, y tú puedes, los Sikh no son mendigos justo por eso, o sea, no hay gente en la calle empobrecida porque siempre hay un lugar donde tú te puedes quedar y comer. Entonces el templo dorado tiene donde te quedes y hay un comedor que funciona siempre. Digo, la comida es muy... Oye, Fer, déjame hacerte una pregunta. Todos nos sentamos en el piso, al ras de suelo, no hay divisiones y es comunitaria la cosa. O sea, el que llega ahí da su trabajo comunitario, te puede tocar lavar trastes, pelar papas. Así te daban hospedaje, digamos. ¿Con eso pagabas tu hospedaje o con dinero? No, el hospedaje sí lo cobran, o sea, pero es una cosa muy simbólica. India de todas formas es muy barata, pero el comedor no te cobran la comida. Tú, si quieres, hay veces que me ofrecía de voluntaria y otras que no. O sea, entras, comes, desayunas. Bueno, yo viví 2 meses, entonces yo desayunaba, comía y cenaba gratuitamente. Y como me tenía que regresar al archivo a trabajar, pues yo no contribuía en trabajo voluntario, ¿verdad? Pero es muy interesante ¿En el templo, en el archivo del templo, sí, es la única biblioteca y archivo en el mundo, imagínate lo que te estoy diciendo, en el cual me daban chai todo el día, agua todo el día y me traían la comida del comedor. Nunca en ninguna parte, en ningún lugar, Estados Unidos, Inglaterra, esto que es primer mundo, jamás en la vida me dieron el trato como me lo dieron en ese lugar. Oye, ¿y en qué leías ahí? ¿En inglés? Hay cosas en Punjabi y en inglés, sí, claro, porque la colonia lo que dejó es una lengua administrativa y académica. Entonces la academia en India es en inglés. Hay lugares en el Punjab, por ejemplo, si encuentras, trabajé en una universidad en Chandigarh, que es una ciudad, es la ciudad moderna, después de la partición la construye Jawaharlal Nehru, el primer ministro, y pide a Le Corbusier, arquitecto del
del arte modernismo, que la diseñara. Y entonces ahí yo trabajé en una universidad y ahí sí me encontré que la academia es mucho más en Panjabi, ¿no? También en Amritsar, en la universidad de Amritsar. Oye, pero en general toda la academia se mueve en inglés. Una pregunta de antropólogo inocente. ¿Cómo funciona, y si funciona por la misma religión, no sé, pues ilústranos, un estado fundado en la religión? O sea, el gurú es el mero mero, pues. El fundador de la nación. No sé si me explico. ¿No? ¿No está separado el Estado de la religión? Es una pregunta muy interesante. Porque nosotros tenemos acá una concepción que es francesa. ¿En dónde? ¿En Occidente? En México. Okay. No, tú no estás en Occidente. Lamento decepcionarte, pero tú no eres Occidente. Bueno, no vamos a discutirlo aquí, pero yo creo que sí somos más Occidente que qué, ¿no? ¿Qué somos? No, Occidente es una construcción europea. Ajá. Occidente nada más es Europa, Estados Unidos. Pero tú y yo no somos Occidente, porque el imperio, o sea, el imperio y la colonia piensa a Occidente como el que domina. ¿Nuestra cultura no es occidental? No. ¿Qué es? O sea, tu cultura tiene elementos del colonialismo. Digamos, es un segmento de Occidente, diría. Yo lo pienso en segmento porque hay un estudio de Anthony Taller para los que habla del occidentales, capitalismo. tú y yo no somos occidentales. ¿Qué somos? Lamento decir. No, a mí no me enorgullece ser occidental, sino me refiero a lo que no es oriental, es occidente, para mí, pues, desde mi para vulgar los punto de vista. occidentales lo que no es occidental es oriente. Todos somos oriente. Tú y yo también somos parte de ese oriente, ¿no? Okay. Después se convierte en el tercer mundo, ¿no? Y ahora, ¿todavía académicamente se reconoce, hay el concepto? Pues, no, porque ya no está el primer mundo, el segundo mundo, que era el primero el capitalismo, el socialismo, y nosotros como los satélites. Sí. Ya no funciona ahí, pero sí era ese mundo que se independiza y no está dentro de los dos bloques. Ahora le llamamos pues los países postcoloniales, ¿no? O la nueva nomenclatura en la academia es hablar del norte y del sur, como una distinción. Ok. Uh-huh. Bueno, pero me estabas preguntando qué regresamos al rollo de la religión y el Estado. Sí. Entonces, nosotros tenemos una influencia mucho más francesa. ¿Qué es francesa? Sí. Vinculada al laicismo. El laicismo lo que implica es una separación abrupta, total, entre el Estado y la Iglesia. Era necesario plantear esa separación para que los poderes se separaran y pues, sobre todo para el control del Estado, ¿no? Pero en India, y eso es como viene también de la concepción británica. Paréntesis. Oye, qué paradójico, ¿no? O sea, que digamos que en ese momento que en México viene la reforma y esta separación muy francesa, dices, del Estado y la Iglesia, pues que somos invadidos por Francia, cabrón, ¿no? Con el pinche Maximiliano. Claro. O sea, paradójico, irónico. Pues paradójico. Muy irónico. ¿No? Muy irónico. Sí, en India no funciona de esa manera porque la concepción es otra. O sea, aquí nosotros usamos el laicismo, que es una separación. En India se utiliza la categoría de lo secular, pensar en la secularidad, porque al haber tanta diversidad religiosa... ¿Podrías definir secular para los amigos? Sí. Al haber una como diversidad religiosa, tú necesitas, hay una aceptación de que la religión está presente en la vida pública. Entonces tú no la separas de la vida pública, ¿no? Del Estado, claro. Sino que tienes que ver cómo administras. Fíjate qué interesante, porque a veces... Pero con sus distancias, ¿no? A veces pensamos, digamos, de manera muy etnocéntrica que el mundo es como nuestra experiencia. Es decir, un mundo donde hay una iglesia única, hegemónica, que sería... Y nunca pensamos que hay mundos más complejos. No, o sea, ¿qué haces con una región diversa que está atravesada por diferentes comunidades musulmanas, jainas, bueno, el budismo se desapareció, pero hay muy poquito budismo, hindú, sikh, cristiana, y dentro del cristianismo una extensión, porque el cristianismo no es uno. Ahí están mormones.
Exacto, como tú comprenderás. En India hay comunidades católicas, pero esa es la minoría de las minorías. O sea, si la minoría cristiana es una minoría, los católicos son una micro minoría. ¡Qué loco! Entonces, efectivamente, el Estado funciona de una forma diferente. Sí, porque hay una aceptación, o sea, no hay una separación Estado-Iglesia, porque no hay una iglesia, son muchas caminos espirituales diferentes, muchas autoridades. Y entonces lo que funciona ahí es que el Estado regula ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los Sikh tienen que informar al Estado de muchas de las cosas que hacen, de las decisiones que toman. Si te das cuenta, todas las religiones tienen propiedades, están vinculadas a recuperar o recaudar fondos de diferentes maneras, ¿no? Acá lo conocemos como las limosnas. Pero en el templo Sikh hay millones de rupias que circulan todos los días en el templo. Entonces hay que hacer una regulación con las propiedades, o sea, tiene que haber interacción. Entonces el Estado secular no favorece, entre comillas, ninguna de los caminos espirituales, pero sí regula, ¿no?, la interacción. Pero la fundación de ese Estado, digamos, es a partir de un gurú, y el gurú, yo lo entiendo desde mi no occidental forma de ver el mundo como un sacerdote, pues, como un agente religioso. No, pero el Estado no tiene... El gurú no es un agente religioso. Sí, pero Sí, no está vinculado con el Estado, pues no tiene que ver. Pero no es fundador, no es organizador del mundo, digamos, de la vida pública, no política pública. Lo que pasa es que el gurú es un maestro espiritual, ¿no? Entonces tú tienes maestros... No, está bien. No cabemos. Chocamos. Tú cruza tu pierna cruzada, ya. Chocando. Tú tienes maestros espirituales en todos los caminos espirituales, ¿ok? Entonces, cuando había un imperio hindú, pues sí, a lo mejor estaba vinculado a alguno de los gobernantes con los maestros espirituales, pero no es que los maestros espirituales gobernaran, sino que siempre en estos caminos espirituales es muy claro el papel del maestro. El maestro guía en la vida, no le interesa tanto lo político, ¿no? O sea, creo que no. Yo te pregunto esto porque fíjate que eso es un análisis personal, pues. Estaba yo pensando en otra cosa cuando te preguntaba esto. Ángel Palerm, que es el fundador de la maestría en antropología en la Universidad Iberoamericana, es un republicano que viene a México, pues, y me da la impresión que tiene un problema ahí con los estados que se convierten, para él creo que los estados se corrompen cuando llega la religión. Y hay un trabajo que tiene sobre, creo que se llama el misterio maya, una cosa así, ahorita a estas alturas de la noche, no recuerdo, el enigma maya. Entonces él habla de cómo en una zona que regularmente no se podría desarrollar una cultura, una gran cultura, que es en un bosque tropical, o en la selva, se generó un imperio que fueron los mayas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues tendrían que ver como con rosa y quema, digamos, no hay forma, ¿no? Digamos, es como el único gran imperio que se da en un lugar, uh-huh, en un clima como ese, ¿no? Y se da. Ese no es el enigma, sino también parte del enigma es porque él aclara por qué se da, no le vamos a dar un recuento aquí del por qué sí se desarrolla una gran cultura con los mayas. Pero creo que por su formación, por su historia de Ángel, que viene igualado, ¿no? De Palermo, él siempre está como en contra de que los sacerdotes tomen el poder, y dice, el problema de los mayas fue cuando se volvió un gobierno sumamente teocrático acá, ¿no? Y entonces eso le vino a dar al traste. Entonces siempre como que intenta no lo dice pues, pero como que insinúa que lo religioso mezclado con lo político, con la administración de lo público, no tanto lo político, sino más bien con lo público, la administración pública, termina dando el traste a la sociedad. Por eso me preguntaba, ¿qué tanto, o sea, una nación tan religiosa, deja tú que sean indios, lo que sea, ¿no? Tan compleja como es la India, puede convivir con sus religiones, sus múltiples religiones y lo público?
Por ahí va mi pregunta. Claro. Es que yo creo que esta idea que tú planteas tiene mucho que ver con cómo se piensa en la modernidad del Estado. O sea, el Estado limpia de todas las características que tengan que ver con la influencia, ¿no? Claro. Y ahí yo también veo como... Es ascético el Estado. Sí, pero hay un rompimiento, ¿no? Gurminden Bhamra, yo trabajo mucho con es una socióloga que establece una categoría que es la historia interconectada. Hace rato que hablamos de... Ahorita me acordé que te dije ascético, me recordé a nuestro amigo Alejandro Juárez, porque creo que sí, ¿no? El Estado moderno pues más bien tiene que ver con el protestantismo, y el protestantismo es muy ascético, muy limpio. Y lo que hace son rupturas. Sí, rompe. Y hace una diferenciación, dice Gurminden Bhamra. ¿Y cuál es el error ahí? Que si te das cuenta, de todas formas, no es que haya una separación o una ruptura total. Ajá. No puede ser así. Todo lo que tenemos como código civil no tiene nada de ascético. ¿Por qué? Porque proviene de una serie de digamos, de estratos morales de la fe cristiana. O sea, hay ciertos elementos en nuestras leyes que provienen de eso que es parte de la vida humana, que es cómo hacemos normas. Las normas vienen y están muy vinculadas a las construcciones religiosas. En todo lo que tú analices en las comunidades, es muy necesario poner dentro de las normas estos valores que vienen de esos sitios. Sí, pero ascético en el sentido como de ordenar. Claro, no de ordenar. De limpieza, sino de ordenar. De ordenar, pero también de separar. Parecería que separas a la religión por completo, pero no es cierto. Bueno, cuando no es del todo una separación. Cuando ordenas, separas. Te decía hace rato, metes en cajones, ¿no? Como la ciencia, vete en cajones, separas, ordenas en el sentido de que pones manzanas con manzanas, peras con peras, ¿no? Y fíjate, es muy interesante porque lo secular en India funciona en niveles como el siguiente. Pero ibas a definir secular. Pues de alguna manera lo hice, es como, o sea, sí hay una distinción. Secular 2 puntos. O sea, hay una aceptación de que hay una diversidad, o que hay religión, o que hay esa otra forma de vincularse con el mundo y tener respuestas. No la niegas, como lo hace no es que el laicismo la niegue, pero la separa por completo. O sea, es como hay dos mundos y esos dos mundos no se comunican. En lo secular se tienen que comunicar porque hay una aceptación de que ahí está, la religión ahí está o las religiones ahí están, no las puedes hacer a un lado. Fíjate que Entonces lo que haces es una aceptación y hay una administración de eso, hay una vinculación, hay un diálogo, ¿no? Me llamó la atención y quisiera subrayar esta idea de que no son religiones sino caminos. ¿Qué dijiste? Lo que pasa es que la palabra, yo no les llamo religiones porque la palabra viene de un contexto, ¿no? Vinculado al cristianismo, que significa religar, ¿no? Revincularte con la divinidad, es decir, cuando como las autoridades de la iglesia eran el puente para conectarte con Dios, ¿no? Hay un giro y entonces hay una vinculación del individuo con la divinidad en sus propios términos. Dijiste caminos espirituales, ¿no? Yo les llamo caminos espirituales, pero les podemos llamar religión. No. Me parece mucho mejor. Pues, pero a mí me gusta más. Quería subrayarlo porque me parece mejor el concepto. Pues. Porque la religión implica que tiene que tener un profeta, un libro sagrado, una comunidad. Y cuando vemos los casos de India, en muchas de ellas no hay profeta. Muchas de ellas no tenían libros sagrados, los construyeron a partir de la crítica cristiana británica, ¿no? Entonces, pues sí dijeron, esto que se llama Mahabharata, Ramayana, ¿no? El Rig Veda, pues esos son nuestros libros sagrados, pero no es que funcionara para todos, ¿no? Los hindúes, como los libros que asentaban ahí. Y lo que quería decirte sobre lo público y lo privado que me preguntabas, en India nosotros tenemos un código civil que es laico, ¿no? Se supone que se separa y parecería que hay un laicismo y que la religión no tiene nada que ver, pero está muy influenciada de las valoraciones morales de la religión, si te das cuenta. Sí. En India se acepta que
pues que estas valoraciones son válidas, ¿no? La moral de cada uno de los caminos es válida y regula la vida de las personas de las comunidades. Entonces, en lugar de tener un código civil uniforme, hay leyes personales, se les llama. Entonces, hay una ley hindú, hay una ley musulmana, que es la Sharia, hay una ley cristiana, ¿no? Y digamos que eso regula lo que regularía nuestro Código Civil, los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, las muertes. Entonces ahí te puedes dar una idea de qué es laicismo y qué es secularismo. Tiene problemáticas las dos, tienen pros y contras. Yo veo que hay como... Porque, bueno, ahí te podré decir un montón de cosas. De cómo la ley hindú, por ejemplo, coopta los ámbitos del sikhismo y del jainismo, ¿no? O sea, los caminos espirituales nacidos en India, el hinduismo funciona como una sombrilla, como si fueran parte, ¿no? A lo mejor están vinculados, pero son cosas diferentes. Y entonces que una sola ley rija en estas comunidades, pues es complicado porque no hay un reconocimiento del propio planteamiento moral del sikhismo, por ejemplo. O sea, los sikh tienen que regirse bajo la ley hindú. Y entonces hay una separación así tajante con los musulmanes o con los cristianos. Órale. Bueno, ¿y en el doctorado, Fer, qué hiciste? En el doctorado yo, bueno, como trabajo el conflicto, ¿no? Entonces lo trabajé de forma internacional, o bueno, en el ámbito internacional, a través de Jammu y Kashmir, con la disputa de Pakistán e India, ¿no? Y luego en la maestría... O sea, ¿estos dos estados están peleándose ese territorio? Se lo pelearon, sí. Y luego en la maestría trabajé con el conflicto entre los Sikh e Indira Gandhi, pero a nivel estatal. O sea, ¿cuál era la visión del Estado sobre el conflicto? Y entonces yo dije, aquí siempre me está faltando algo. En los dos ejercicios me faltaba algo muy importante que para mí era... yo necesitaba saber cómo algo que está hecho desde arriba o construido desde arriba, desde el Estado, desde una visión particular, afecta a las personas. Entonces, donde ya me quedé y donde trabajo ahora es cómo la gente experimenta en su vida cotidiana, en momentos de violencia, estos conflictos. Entonces, trabajo el mismo conflicto entre Indira Gandhi y los Sikh, Ajá, pero trabajo con las personas. Entonces, hay 3 momentos de violencia que yo analizo. Uno es cuando entra el ejército al templo sagrado de los Sikh, al templo dorado, el que te platiqué que está en Amritsar, y entra el ejército. Imagínate que el ejército entrara a la Basílica de Guadalupe un 12 de diciembre para como desarmar y controlar un grupo insurgente. Pensemos que el ZLN se mete a la Basílica de Guadalupe, junta armas, y entonces el ejército entra en un 12 de diciembre. Imagínate la escena, ¿no? sí, claro. Es una violación a lo más sagrado. A lo íntimo. Con la comunidad, porque era también un día sagrado cuando entra el ejército, con muchos devotos, y entonces ahí hay una masacre. Los matan, ¿no? No llegan nada más Hay una confrontación entre el grupo insurgente, ¿no? Que está alojado ahí, y el ejército. Y entonces en medio se quedan los devotos, y ahí muere muchísima gente. Entonces es una herida muy fuerte que hace el Estado en contra de la comunidad, y la respuesta es igual de contundente. 2 guardias Sikh asesinan a Indira Gandhi por eso, en su casa. Y entonces es una primer ministro que es asesinada por sus guardias, ¿no? Es el segundo evento de violencia que desencadena una persecución de Sikhs en Nueva Delhi. O sea, el Templo Dorado está en Punjab. A Indira Gandhi la asesinan en Nueva Delhi y la persecución se da ahí. Su partido político instiga, ¿no?, la violencia, y por 3 días nunca aparece la policía y mueren miles de Sikh asesinados, quemados. Entraban a la casa, empezaban un incendio, salía toda la familia, le quitaban el turbante, que es como un despojo de su honra. ¿Qué es el turbante? ¿Por qué lo usan? Pues lo que pasa es que
muy interesante porque estas son regiones que generalmente en el norte son desierto, entonces es muy importante cubrirte la cabeza. Para los Sikh no ahora es un símbolo más de su identidad, pero es una forma de prácticamente de cubrirse la cabeza de la intemperie y luego ya se adquiere como este significado religioso, ¿no? Vinculado a su identidad. Fíjate que es muy, muy, muy interesante y simbólico todo el rollo que tiene que ver con la cabeza, ¿no? Sí, ellos se dejan el cabello largo, nunca se lo cortan, ¿no? Porque tiene que ver con no soltar, o sea, si Dios me dio esto que crece, ¿quién soy yo para cortarlo? Y tiene que ver con la virilidad y un montón de cosas. Déjame hacerte un anuncio y a todos, ay, sí. Yo estoy trabajando desde hace un buen rato un artículo que se llama, sobre decapitados, que se llama Cuando los hombres pierden la cabeza. Que me parece que el título es sumamente interesante porque es cuando te truenan la cabeza y cuando tú truenas la cabeza. Pierdes la cabeza al quitarle la cabeza a un cabrón. Y también porque te la quitaron, ¿no? Y he leído cosas muy, muy interesantes sobre lo que tiene que ver del hecho de que pues tengas que saludar y agachar la cabeza, que te quites el sombrero, que uses un... Por eso te preguntaba, pues, porque la cabeza, o que te truenen la cabeza, claro, pues, ¿no? O sea, ¿por qué no te truenan el brazo? ¿Por qué no te quitan el pie? ¿No? En este mundo moderno y en el mundo antiguo, pues, ¿no? No estamos hablando nuevamente de mi artículo, estamos hablando... Por eso te preguntaba, porque me da la impresión que la cabeza también tiene esta carga simbólica muy interesante y que hay que protegerla. Sí. O sea, es un asunto importante, digamos, sí, simbólicamente para el hombre, la cabeza. Y pues el turbante, que es como una extensión, ¿no? De la propia cabeza. Como con nosotros, los penachos, ¿no? Eran como extensiones de eso que estaba en la cabeza, que es energía, que es conocimiento, que ya ves esto la conexión con la divinidad. De que si están de duelo, los griegos se cortaban el cabello, ¿no? El asunto del cabello como que te da ahí salud. Hay mucha tela de dónde cortar. Sí, o sea, el sí, significado que le damos en diferentes culturas. Por eso preguntaba. Hay que dejarse el cabello largo, cubrirse. Que me dices, no, pues que les quitan esto. ¿Pero por qué, cabrón? Es una forma de ofenderlos, es una cosa de humillarlos. Sí, es una deshonra, ¿no? O sea, te despojan de desnudarlos. Exacto. Y además los enrollaban con su propio cabello, les ponían una llanta para inmovilizarlos, los bañaban de queroseno, de gasolina, y los prendían. Y toda su familia, sus hijos, su esposa, veían cómo gritaba de dolor y ahí quedaron en las cifras oficiales 3,000 Sikhs, pero en las cifras no oficiales más de 12,000 murieron en 3 días. O sea, en Nueva Delhi había tanta gente de esos, no estaban acá en su... Y en los alrededores. Ah, ok. Sí, no. Entonces fue un evento muy violento, muy, muy violento. Entonces la comunidad se quedó muy afectada y empezaron a organizarse más jóvenes en diferentes movimientos en el Punjab. Y durante 15 años, después de la muerte de Indira Gandhi, de esta muerte de Sikhs, se empezaron a organizar estos grupos insurgentes para el Estado terroristas y fueron perseguidos de forma muy violenta. Algunos no eran insurgentes y pues los asesinaron. O sea, son estas persecuciones para extirpar un mal, extirpar a la juventud, y murieron 33,000 jóvenes. Ay, en la madre. Creo que ahorita que estás mencionando esto es para que la gente más grande, digamos, llegue al contexto de que efectivamente hace algunos años se habló de este conflicto en Cachemira. Es esto lo que está hablando. Es el de Punjab. El de Kashmir es otro, no tiene que ver con estos mismos. Es otro conflicto. Sí. O sea, India es un país, además de ser, es súper conflictivo. Sí, claro, hay mucha violencia de diferentes maneras. Cabrón. Y yo me quedé trabajando con los Sikh, yo quería entrevistar... Perdón. Hace rato que te tenía que preguntar esto desde hace rato, que decías que son muy confianzudos y te ponen aquí. ¿Cómo es la relación entre las mujeres? ¿Hay esta violencia también hacia las mujeres? ¿Hay este machismo de que óvole, mi reina? ¿Sí? Sí. No hay respeto, digamos. No es
una estructura de dominación masculina que se siente mucho más fuerte que en México, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando me inscribí a la universidad, a mí eso ¿allá? Me sorprendió muchísimo. Sí, no, allá. Yo llegué como, yo creo que tenía 30 años. Aquí somos bien decentes. Ay, sí. Tenía 30 años cuando hice mi estancia de doctorado. Y entonces llegué a la universidad y tenía que llenar una solicitud y antes de preguntar mi nombre, preguntaban el nombre de mi papá o de mi esposo. Eso a mí me impactó muchísimo, porque es más importante quién es mi papá o mi esposo que mi nombre. No vales como individualmente. Sí, eso me... O sea, no eres María Fernanda, eres... No, ¿quién es? soy la hija de alguien o soy la esposa de alguien. Entonces, ahí empieza como, ahí te das cuenta, ¿no? O sea, ahí no lo noté, o sea, me impactó, no me gustó, todavía no tenía una formación feminista. Pero se te va haciendo de las experiencias, claro. Entonces sí fue una alerta de qué pasó. Y luego el segundo elemento que a mí me llamó mucho la atención es que estoy en el hostal, un hostal de puras mujeres. También que debió de llamarte la atención, ¿por qué de puras mujeres? ¿No? Porque no es mixto. Podríamos entenderlo, porque acá también separamos a los hombres y a las mujeres de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, era un hostal de puras mujeres. Y entonces yo dije, yo me hacía amiga de todas las chicas en el comedor. Y entonces yo iba diciendo... Perdón, ¿y eran de diferentes nacionalidades o...? Pues era un hostal que albergaba extranjeras, pero muchas indias. Y entonces las indias venían de diversos sitios. ¿Qué hacían las indias? Pues... Esto tiene que ver como con el asunto, más bien la pregunta más... Ajá. A lo que quiero es saber cómo se da la migración. ¿Por qué migran los indios? No, bueno, no es que... por educación, o sea, a muchos sectores de la población india es muy importante la educación. Buscan universidades. Exacto, y el lugar donde yo estaba es una universidad muy prestigiosa, es un centro de investigación muy importante en toda India, es muy selectivo, hay posgrados muy importantes, entonces es muy difícil entrar y ahí estaba la crema innata. Bueno, cerramos el paréntesis y regresamos a la... Entonces yo estaba en el hostal y yo le decía a todas mis compañeras, pues me voy a ir la próxima semana al Punjab a empezar mi investigación. Y entonces de repente me di cuenta que 3 o 4 me dijeron, yo voy contigo, porque también hacían investigación a los alrededores. Y entonces a mí se me llamó mucho la atención, ¿por qué de repente, por qué no se fueron la semana anterior? Oye, o por qué no se van una semana después? ¿Por qué cuando yo digo, me tengo que ir, se van conmigo? ¿Sí? ¿Y luego? Y entonces me volvió a pasar en el segundo viaje. Y luego les pregunté, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no se van solas? O sea, yo me quiero ir sola, no quiero llegar. Inocente. ¿No? O sea, no me quiero ir con mi grupo de mujeres, ¿no? Como que se me hacía raro. Y entonces ya después aprendí que las mujeres en India no viajan solas. Una vez de Nueva Delhi a Chandigarh, quién sabe qué me llene aquí, me subí a un camión para llegar a Chandigarh y entonces hizo una parada como aquí, si te vas a, no sé, a Durango, hará paradas en algunos Querétaro, lugares ajá. Para que vayas al baño, comas algo, ¿no? Y entonces nos ha pasado aquí, pues ¿qué haces? Te bajas del camión, vas, compras lo que tengas que comprar, te estiras, vas al baño y pues te quedas un poquito parado porque te vienes sentado. Yo hice lo mismo y entonces de repente me doy cuenta que toda la gente me estaba viendo. ¿Con quién viene? ¿Quién es su hombre? O sea, yo recibí una mirada que no supe interpretar. A mí me dio miedo. Yo dije, algo me va a pasar, me van a linchar. O sea, algo estoy haciendo mal. Entonces, lo único que se me ocurrió en el miedo que sentí fue subirme, ¿no? Cuando no entiendes qué pasa, porque no entendía los códigos todavía. Eso fue muy reciente mi llegada. Y entonces me subo al camión y analizo la situación. Abajo estaban mujeres que venían acompañadas. Pero no se estiraron como yo, o sea, no estaban exhibiendo, no. Y entonces las que venían solas habían ido por su agua, habían ido al baño y se habían subido al camión y estaban sentaditas solitas y no pasaba nada. Entonces le pregunté a una que estaba en esas condiciones como yo, solita. Y además el rollo de que me decías hace rato que no te veías tan otra, ¿no? No, exacto. Entonces le pregunté... O sea, no te veías como extranjera, decía, no, pues esta pinche Tengo gringa. que preguntarte qué estoy haciendo mal. Y entonces me dice, no, tranquila, no estás haciendo algo mal, lo que pasa es que no lo sabes, pero no haces lo que tú estás haciendo, eso lo hace una extranjera, y como tú pareces india, se están preguntando por qué no te educaron tus papás, ¿no? O sea, ¿por qué Eso no me tú, o sea, seguramente creciste en el extranjero,
estás con ideas muy liberales y entonces te exhibes en el espacio público y no vienes con alguien, ¿no? Oye, entonces, ya esas cosas se aprenden en el campo. Entonces, cuando tú me preguntas cómo están las mujeres, pues ahí violentadas. Te dan... Claro, o sea, no... yo no lo sentí, yo me sentía más segura allá que aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me sentí mucho más segura en India que acá. Pero luego ves las situaciones donde hay violación, donde hay también una serie... No hay los feminicidios que nosotros vivimos, no, eso no. Pero pues matan lo que te digo, ¿no? En el Punjab matan a las niñas antes de nacer. O sea, hay otra serie de ¿Por cosas. qué las matan? ¿Porque no quieren hijas? ¿Por qué no quieren porque hijas? hay una forma en la que funciona la comunidad, que es a través de una tradición que es la dote. Aunque está prohibida, Ajá. hay costumbres que se quedan y se quedan como unos estratos. Sí. Y funcionan, se acomodan, ¿no? Son como, pues sí, como que se adaptan con el tiempo, aunque estén prohibidas. Entonces la dote implica que una hija tuya es algo que tú proteges. Es algo muy valioso que proteges porque es el sinónimo de tu familia, de la comunidad, de la nación. De tu prestigio, quizá. De tu prestigio como hombre, ¿no? Todo tu orgullo está centrado en ella y en su cuerpo, ¿no? Entonces tú la proteges como padre y entonces juntas una dote para casarla y que la proteja ahora con quien la vayas a casar. Y entonces, pues si tienes muchas hijas, tienes mucha posibilidad de... te cuesta. Exacto. O sea, se convierte en una cuestión de pérdida. De carga. Entonces, si eres en los pueblos y no tienes unas posibilidades así enormes para tener y que no te duela deshacerte de la dote, pues no quieres tener hijas porque necesitas brazos para trabajar, claro. Te van a traer dinero, la dote viene para acá y no la tienes que dar. Entonces hay una devaluación por completo de las mujeres. No quieres tener mujeres. Dos preguntas. ¿Cómo cambias eso? Dos preguntas para terminar, Fer. Uh-huh. ¿Cómo se vive el asunto? No cómo se vive la sexualidad, sino cómo es en lo público, digamos, en lo público, en el sentido de la vida. Hace rato que decías que no te puedes estirar, no te puedes exhibir, me llamó la atención, ¿no? Sí. La sexualidad, porque uno piensa también, a lo mejor muy inocentemente, pues la sexualidad en la India es más, son menos puritanos que nosotros, digamos, ¿no? Son... Pero fíjate. Espera. Y la segunda, ya se me fue, tiene que ver, ya ves, con esta idea de... Ay, güey, se me fue la segunda. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Platícanos un poco, brevemente, sobre la sexualidad. Es que es muy interesante. Cuando yo te decía, hay muchos estratos en la cultura india, implica que hay una historia que se entreteje de muchos siglos y que hay diferentes instituciones, comunidades, imperios, formas coloniales, ¿no? que se van poniendo como en capas. Entonces hay un lugar espectacularmente hermoso que se llama Khajuraho, en donde tú encuentras templos muy antiguos, en donde ves imágenes de una sexualidad fluida, ¿no? O sea, los dioses están con muchas mujeres. El Kama Sutra, mujeres digamos. Y mujeres, hombres y hombres, animales, o sea, todo. O sea, tú te encuentras unas imágenes esculpidas. Del goce. Sí, exacto, de una libertad que no tiene... límite. Sí, o sea, fluida, fronteras, clasificaciones, ninguna clasificación. Y luego lo que creemos es que viene una influencia musulmana, aparece Purda es una categoría como que tiene mucho que ver con el recato, con el guardar, ¿no? Tiene como varias significaciones, y entonces las mujeres durante los periodos musulmanes tenían un espacio especial donde estaban ellas. ¿Pero qué es el periodo musulmán? Periodo teresa donde la hegemonía era musulmana. Sí, o sea, hay varios, los musulmanes llegaron desde el siglo, ¿qué te gusta? 9 de nuestra era, o sea, no es que llegaron ayer. Sí. O sea, hay diferentes momentos musulmanes de diferentes comunidades, o sea, llegaron turcos, llegaron árabes, llegaron persas, llegaron los mogoles, que fue el último imperio antes de los británicos, ¿no?
Entonces, estas formas, normas morales se quedaron como una capa y entonces tapan como esa fluidez y entonces se convierte en otra cosa. Hay otra serie de reglas en donde hay que cuidar a las mujeres y también lo explicas un poco porque como fue un territorio que tuvo muchos imperios, cuando tú llegabas y buscabas dominar a otra comunidad, ¿qué es lo primero que se hace en todo el mundo? Violar a las mujeres, tomarlas, ¿no? Entonces las mujeres se convirtieron en algo que había que proteger, ¿no? De alguien que viniera a... Sí, lo que decíamos hace rato, ¿no? Del valor, tienen un valor. Son el un valor objeto. Sí, se convierten en un objeto. Entonces, pues hoy en día, cuando yo viví en India, fue a visitarme el que era mi pareja en ese momento y entonces pues hay cosas que haces como de forma natural, no las estás pensando. Entonces estábamos en el Templo Dorado, por ejemplo. Que ole, llegas y entonces, no, bueno, tampoco. No, nada más nos abrazamos, estábamos viendo el templo, o nos abrazamos o nos agarramos la mano, no me acuerdo. Y entonces llegaron y nos corrigieron, nos separaron, porque en India hay sí, como una norma, si quieres, no escrita, en donde no puedes tener estas expresiones de forma pública. Entonces, tú puedes estar con un cuate, hombre y hombre, sí, así todo el día, haciéndole cariñitos en la oreja, así, abrazados, ¿no? Pero mujer con hombre no. Mujer sí, porque son amigas, hombre sí. Ay, no manches. Pero mujer, o sea, yo puedo estar con un amigo así de que sí, en los pueblos tú vas así en el camión y ves como uno le está haciendo piojito en la oreja, ¿no? Piojito en la oreja. Pero no lo pueden hacer hombre y mujer, ¿no? Hay una serie de reglas no escritas de las relaciones entre hombres y mujeres. En la universidad, acá, pues, todo el mundo bailas con las chicas, ¿no? Bailas con los chicos, hombre y mujer. Allá no, allá bailábamos las chicas con las chicas y los chicos con los chicos y nada más nos veíamos así de lejecitos, ¿no? Entonces, las formas de ligue son otras, ¿no? Porque ahí también hay una cosa que es muy interesante y que casi no se entiende acá. Los matrimonios son arreglados. Sí, pues, pero... No hay matrimonio, o sea, bueno, la regla... Parte del baile es el erotismo, pues, ¿no? O sea... Claro, pero si tú te arreglan, o sea, allá no hay noviazgo, pues, ¿no? Esta concepción del noviazgo es nueva, no es algo que se utilice ahora. Fíjate que está bien loco, porque pues todo el rollo como del erotismo, es decir, de la relación sexual para no procrear, pues uno tiene la visión de que es India, ¿no? Esto es perdón, tú sigue hablando también el autor que quiero citar, Roger, ¿cómo se llama este canijo? Caloá y toda esta gente, pues, que habla del erotismo, pues citan como cuestiones que tienen que ver con la India. Por el Kama Sutra, dices tú. No necesariamente, pues, o sea, si uno piensa que las mujeres indias son eróticas y que hay un rollo ahí como de bailes y cosas... Pues sí, para el goce masculino, pero eso no significa que en lo cotidiano haya esta vinculación tan sencilla, porque al haber una... O que no sea recíproco, pues, o sea, que la mujer baile para también gozar, no disfrutar. No, pues no. Sino nada más baila para que el otro güey se prenda, digamos, ¿no? Generalmente eso sucede en las dominaciones que tenemos y que vivimos las mujeres. Pero yo creo que, por ejemplo, un baile como la salsa, estas cosas, pues los dos disfrutan. Sí, o sea, sí, ¿no? sí. Pero, digamos, en ciertas culturas o comunidades, es más bien para el goce masculino, ¿no? O sea, hay un recato para... Y lo que te decía, o sea, el matrimonio al ser arreglado, no hay un cortejo previo. O sea, no es que yo como lo hacemos o como estamos acostumbrados. Yo te conozco primero, viene el amor, ¿no? El amor romántico. El amor romántico. Y entonces decidimos casarnos, pero te tengo que conocer primero, entre comillas, porque nadie se conoce y por eso se divorcia. Pero en India no. En India la mayor parte de la gente, bueno, ahora es distinto, pero la gente se conoce inclusive, muchas familias que yo conocí, muchos padres de mis amigos que conocí, se conocieron el día que se casaron. En todas el tipo de caminos religiosos, también donde estabas, no solamente en Nueva Delhi, todo el mundo. No, todo el mundo. Es como una práctica, ¿no? Y fíjate que es muy interesante porque la idea es otra. Mis padres me escogen a través de la divinidad de Dios al mejor compañero, porque lo buscan, ¿no? O sea, qué estudió, de qué familia es, cuáles son sus valores, ¿no? O sea, como una radiografía del
del candidato o la candidata, y entonces los juntan los padres y pues ahí hay como un toque divino a la relación, y tú lo conoces el día que te casas. Así yo conocí a varias de los papás de mis amigos, de mis amigas, y entonces yo veía una familia amorosísima. Entonces yo les preguntaba, ¿no? Sí, en tu concepción. Mi concepción. No india, digamos, india. no occidental, pero exacto. Sí no india. Oye, pero ¿cómo, no? Sí. O sea, pues la concepción, los papás de una amiga, que me fascinó la respuesta, me dijeron, lo que pasa es que tú estás con alguien que vas a descubrir, y entonces tú amas a esa persona todos los días, la descubres nuevamente. Por eso no necesitamos, o sea, no es algo de desecho, no es que ya no me gustó y ya la tiro, ¿no? Ya me divorcio, sino que es un trabajo cotidiano por construir amor. Claro. Con alguien que no sabías que lo ibas a tener, pero es la persona que te pusieron ahí, y Dios y tus padres no se equivocan. Entonces es con quien construyes el amor todos los días. Entonces a mí en la respuesta me encantó. Claro, fíjate que eso es muy antropológico, porque efectivamente pensamos que la visión del mundo, que ya hace rato me dijiste que no es occidental, es la única. No, hay muchísimas y pueden ser tan valiosas o tan verdaderas como la nuestra, pues, ¿no? Sí. Me hizo recordar, pero regresamos a algo, pero no lo voy a decir. Regresamos otra vez para concluir. ¿Cómo cerramos, Fer, esta charla? ¿Cómo cierras? ¿Qué te dejó la India? ¿Qué te dejó India? Me dejó a mí misma, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante. Y me dejó una pasión, que es mi investigación. Un poco. ¿Cómo leen aquí en México esto? ¿Qué? Pues me decías hace rato, pues a nadie le interesa India en México. O sea, hablamos de relaciones internacionales como que Estados Unidos, trabajo. el TLC, la chingada. Cuesta mucho trabajo porque no le ven, o sea, no es utilitario, digamos. Es eso del pragmatismo, a mí me... No es pragmático, no. India. Porque si no les hablas de con quien necesitan vincularse, es el primer mundo, los países del norte, para hacer cosas, el resto no es atractivo. Entonces yo me siento como con mucha suerte, porque en México yo sentía que lo que yo hacía no valía la pena. Cuando me fui a hacer mi estancia de investigación... Sí, porque algo te iba a preguntar, así como que no te dijeron en el Colmex, oye, ¿por qué no estudias mejor otra cosa? No, en el Colmex no, porque es un centro que se dedica a eso, pero... Quizás si hubo alguien que dijo, ¿por qué hasta la India? Qué hueva, ¿no? ¿Por qué no pues, nos empezando por mi cosa? familia, ¿no? O sea, mi familia, o sea, sí, como la gente alrededor. Pero una vez que llegué a India, los indios valoran mucho el conocimiento. Claro. Y la investigación, y que alguien venga de tan lejos a estudiar cosas, o sea, yo era una divinidad, ¿no? O sea, entonces ahí yo dije, creo que estoy haciendo algo que vale la pena y que puede ser útil. Yo agarré esa fuerza, ¿no? De lo que veían los indios sobre mi trabajo, y cuando regresé a México, pues yo creo que me aferré a eso, y entonces se me abrieron las oportunidades para que no fuera tan extraño, pero sigue siendo como, a pesar de que estoy en la academia, hablamos o el centro tiene que ser cosas de México, ¿no? Nuestras problemáticas, y la que habla de India, ¿no? O sea, como que, sí, entonces encuentras como sinergias, ¿no? Ahora pertenezco a una red. La India perdida. Sí, la que sus papás se vinieron para acá. Te sientes un poco, sí, por eso te digo que siempre soy rara, pues, porque sí te sientes como una oveja negra que no es incompetida. Ella es Fer la fake. Oye. Pero te juntas ya tengo mi grupito, ¿no? De raritos, entonces ya tengo una red de raritas que hacemos cosas raritas, ¿no? Entonces sí, gozamos, ¿no? O sea, gozamos porque una trabaja África, otra trabaja norte de África. Qué chido. Entonces, qué chido. Nos regocijamos entre nosotras, y ya como ya tenemos posiciones académicas, entonces ya podemos hacer lo que nos gusta. Oye, sin que tengamos este temor de, pues tengo que trabajar esto y aquello para que no perder, ¿no? O para tener trabajo, para que me puedan dar dinero para mi investigación, no sé. Quisiera hacer una pregunta, no sé si no me dé la ardilla para girar en el sentido de querer hacer una buena pregunta, pero mi pregunta va por ahí, yo sé que tú la vas a captar. Y creo que tiene que ver con eso que platicabas, Fer.
¿cómo antropológicamente la idea es un poco, ves al otro y te descubres tú? Sí. ¿No? ¿Qué pasa con esto que me dices de tu red, la gente que mira a los africanos, que mira a India, etcétera? ¿Cómo lo traen para acá? O sea, no es necesario que tú estudies a las muertas de Chihuahua y la chingada, sino simplemente decirles, miren, la violencia está por allá, reconózcanse aquí, cabrones o cabronas, ¿no? ¿Podrías decirnos cómo te reconoces en la otredad, Fer? O sea, ¿cómo te sirvió tu tesis para reconocer lo que está pasando acá? ¿Sí me doy a entender? Sí, es que fíjate, las reflexiones que traemos son muy interesantes porque somos producto de una colonización, de imperios diversos que nos colonizaron y nos separaron. Entonces, yo conozco cosas de India. Ajá. A través de un mediador, ese es el mío. Ya sé. ¿Quieres un poquito más? A través de un mediador que es el británico, ¿no? Pero cuando yo me voy a vivir a India, desaparece mi mediador. O sea, yo aprendí cosas de India a través de los libros que estaban mediados con esta pluma del colonizador. Y cuando yo vivo allá y me doy cuenta, híjole, esto es como estar en... esta situación que estoy viviendo es una situación que podría estar viviendo en Ecatepec, en Chalco, ¿no? Esto que está sucediendo, me estoy viendo a mí, o sea, mi condición de mujer. Eso es sumamente antropológico. Yo me di cuenta de esa condición de mujer mexicana que no la tenía naturalizada, me di cuenta de eso y me lo cuestioné en India. Ajá. Entonces, yo me conecté, digamos que ahora hacemos cosas sur-sur, sin esa mediación, y la riqueza es que somos mujeres latinoamericanas que trabajan África, Medio Oriente, India, con estas experiencias que te estoy diciendo. Estamos próximas a sacar un libro donde trabajamos eso. ¿Cómo se llama el libro? Ahora no te puedo decir porque no me acuerdo exactamente, pero es como estas experiencias. ¿Es de la gente de la UAM? Somos es un grupo de mujeres, no solamente de la UAM, ¿no? Okay. Hay alguien que está del TEC de Monterrey, hay alguien que está en el norte. Entonces somos como es un libro muy interesante. Qué padre. Estas miradas de nuestro trabajo metodológico. Oye, y en este mismo sentido, pues yo sé que ya quiero cerrar la plática por el tiempo, pues, pero ¿y no has encontrado algunas colegas indias que han observado aquí en México? O sea, como para hacer el cruce y también podamos reconocernos por supuesto. En un espejo así como Sí, esos diálogos son muy interesantes porque en Jawaharlal Nehru University, donde estudié en la universidad, de repente voy caminando. ¿Viene una chica aquí a México? ¿Tú quieres conocer chicas? No, pero, o sea, me refiero... Qué loco, pues, que viene una india. No, yo estaba caminando en la universidad y de repente... Sí, claro, pero escucho... no es el tema. De repente escucho un perfecto español chilango. Ay, no manches. No... Peor que el mío, o sea, no te digo, ay, no manches. Entonces me fue perfecto español chilango. Y yo digo, ese es mi compatriota, o sea, es mi carnal. A ver, ¿a qué hora que no traigo tortas? Es mi carnal. Ajá. Y entonces volteo, ansiosa, de meses de no hablar español, y volteo y le digo, ¿de qué parte de México eres? Y se me queda viendo un completo indio, ¿no? Del sur, además. Un hombre. Era un hombre y una chica, que venían dos indios con perfecto español chilango. Y entonces yo me emocioné y volteo y veo a dos indios. Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo pregunté de todas formas, porque puedo equivocarme, somos muy similares los mexicanos y los indios. Y entonces no, resultó que eran indios que estudian español o sea, hacen especializaciones en español para atender call centers en el mundo. Entonces se especializan en inglés australiano, de Nueva Zelanda, no sé, de Estados Unidos, así como también de español argentino, mexicano. Qué loco. Entonces es un güey que habla como si fuera argentino o colombiano con la facción india. Exacto. Pero ahí me metí en este grupo de personas, lo que me preguntabas,
que están estudiando español y que trabajan con cosas que tienen que ver con América Latina. Entonces saben de Sí, Quetzalcóatl, había una de la chica, bandera. una También chica especialista en Octavio Paz, ¿no? Por ejemplo. Porque Octavio Paz es así como una figura guau en India porque fue embajador. Fue embajador, sí, claro. Entonces, bueno, lo tienen así como, ¡ay, Octavio Paz! Entonces ella hacía cosas sobre, como Octavio Paz como literato. El arco y la lira, y que el pinche laberinto de la soledad. Entonces ella trabajaba. El fuego no ¿no? sé qué madre. Y pues teníamos diálogos, en algún momento querían venir, pero es muy difícil para los indios tener suficiente dinero para venir hasta México. Pero sí, de hecho en Goa, me invitaron a dar una conferencia en Goa, y entonces conocí un departamento y uno de ellos trabajaba sobre política exterior mexicana. Y su relación con India, y dije, yo hago lo mismo que tú, pero del otro lado tendríamos que escribir algo en conjunto, ¿no? Sí. Entonces, pero se quedaron ahí esos contactitos. Entonces sí, hay mucha gente, bueno, no mucha gente, pero hay un interés Qué muy padre. interesante por América Latina. Bueno, Fer, pues concluye, pues, ¿cómo concluyes? Pues salud. ¿Qué te dejó la salud? Salud, nada más. Gracias por venir. Un encuentro muy lindo después de muchos años. Muchas gracias a ti, Fer. Gracias. Qué gran, ¿cómo se dice? No huésped, no, ¿cómo es lo contrario? ¿Qué eres? ¿Tú aquí? Anfitriona. Bitácora antropológica con Fernanda, mi pariente Vázquez. Seríamos Said, ¿qué? Singh. Fernanda Cor. Y María Cor. Allá en la India. Gracias. Gracias. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica.